Bien, habiendo leído nuestro texto, entonces vamos a él, vamos a la historia que nos cuenta. Y el título del sermón es A la sombra de Herodes. A la sombra de Herodes. La historia pesa no solamente en las naciones, también pesa en las familias y en los individuos. No es lo mismo una nación moldeada por ideas que surgieron de la Reforma del siglo XVI a una nación moldeada por el ritualismo religioso, pagano y supersticioso. No es lo mismo. Escuché hace muchos años atrás a un muchachito lamentarse de su situación. Él estaba en un centro de detención juvenil, aquí en tiempo joven. Y él decía que su abuelo había muerto en un ajuste de cuentas y que su papá llevaba ya varios años preso. Y él reflexionaba para sí y mirando al suelo, me dijo: parece que esto es lo mío. Le pasaba la historia familiar. Y parece que él no veía escapatoria. Parece que esto es lo mío. Desesperanza. Lo cierto, hermano, es que los excesos, la embriaguez, la violencia parecen tener antecedentes más allá de nuestra existencia. Antes de nacer pareciera que fuerzas oscuras pugnan por dirigirnos y algunos sucumben a la desesperanza. Y si a esto sumamos las circunstancias que rodean nuestra existencia, el cuadro se torna poco prometedor. O sea, no solamente tenemos una historia familiar y social, sino que también las circunstancias que nos rodean. Cuando miramos todo esto, el cuadro no es muy bueno. Porque hay que agregar aquí que efectos de la caída del hombre no solamente afectó al mundo que me rodea, sino que me afectó a mí. Yo soy un ser caído. Entonces, obviamente, esto tiene consecuencias en mi vida. Efectos de la caída vemos por doquier. Nuestra nación, por ejemplo, está siendo sacudida por escándalos de corrupción transversales, no solo en la arena política, sino que también en la empresarial. También nuestras instituciones armadas, y con menos prensa, tal vez, pero con mayor vergüenza, los representantes del cielo han demostrado sucumbir a presiones bastante terrenas. Quienes debieran ser pregoneros de justicia juguetean con los santos, cual Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? Había sido apartado desde su matriz para Dios. Sin embargo, él jugó con estas cosas. ¿Y qué pasó con él? Terminó, para vergüenza del Evangelio y escándalo de los fieles, terminó él. Y quienes siguen en eso, jugando con el Evangelio, terminan como Sansón. ¿Cómo terminó él? Esclavo y ciego. En la Jerusalén del primer siglo, las cosas no eran mejores. En el terreno religioso, la religión de Israel estaba corrompida. Allí había un sumo sacerdote que era de la tribu de Leví y que era vitalicio. Debía ser así, vitalicio. O sea, mientras él fuera sumo sacerdote, no podía haber otro. Pero ¿qué nos encontramos? Desde antes del tiempo de los romanos ya no se seguían estas instrucciones. Tanto así que un grupo de fieles, que se llamaban a sí mismos los puros, y que los identificamos en la historia como los esenios, un grupo de ellos se apartaron de esta religiosidad y se fueron al desierto para que cuando viniera el Mesías, porque ellos creían que el Mesías iba a venir, entonces ellos no podemos seguir participando, dijeron, no podemos seguir participando en este culto corrupto del templo de Jerusalén, con estos sacerdotes corruptos, vámonos al desierto y allí esperemos al Mesías. Ellos rechazaron la piedad religiosa del templo, alegaban corrupción de los sacerdotes, y algo de esto había. Porque si nosotros leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 2, nos informa que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Miren qué cosa extraña. Dos encontramos ahí, cuando debía haber uno solo. Y ahí encontramos dos. Y uno de ellos estaba emparentado con el otro, porque uno era el suegro del otro.
extraño. En Juan 18, ya en el tiempo cuando toman al Señor, nos dice Juan 18:13 que Caifás era sumo sacerdote y era yerno de Anás, y ambos, el texto dice que ambos estaban vivos entonces. Esta situación no se habría podido dar si se hubieran seguido las instrucciones que Dios dio en su palabra. Y la historia secular, no la Biblia, la historia secular, si uno lee a Josefo o uno lee a otros historiadores de la antigüedad que hablan de estos personajes, nos hablan de su perversión, de la corrupción que había en estos sacerdotes. No eran dignos de estar en el lugar en el que estaban, aún reconocido por gente que no era precisamente religiosa. Esa era la religión de entonces. En el plano político reinaba Herodes el Grande. Él no era judío, él era idumeo, y en documentos oficiales del Imperio Romano se le decía que él era el rey de los judíos. Génesis capítulo 25, versículo 21 y los pasajes siguientes nos hablan de una mujer, Rebeca. Ella era estéril. Entonces Isaac ora a Dios para que le conceda hijos. Dios escucha esa petición y Rebeca concibe. Pero esa gestación fueron horribles para Rebeca. Tanto así que ella lo único que quería era morir. Porque ella sentía como que había una lucha dentro. Ahora, imagínense aquí las mamitas. Recuerden el momento en que tuvieron dentro de sí a un bebé. Cuando este bebé iba creciendo y estiraba, ¿cierto?, los talones, los codos, de repente la mamá está conversando, lo más bien y el dolor y el mulo. Imagínense un par y peleando dentro. Eso es lo que pasaba en el vientre de Rebeca. Ahí estaba, ¿quién? Esaú y Jacob, ambos peleando en el vientre. Entonces ella era tanto su dolor, su angustia, que ella va a consultarle al Señor. Y el Señor le responde. Leemos en el versículo 23 de Génesis 25. Y le respondió Jehová. Mire lo que le dice. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Mire, aquellos que no creen en la elección, aquí tenemos un problema. Serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Así nace primero, ¿quién? Esaú. Y luego nace Jacob. Génesis 36:8 me repite, porque ya lo he dicho antes, que Esaú es Edom. Y de Edom vienen los idumeos. Y Herodes era idumeo. Entonces aquí tenemos en el trono de Israel, en el trono de Judá, no tenemos a un judío, sino que tenemos a un idumeo. Y la profecía era que el que se iba a sentar en el trono de Israel era un judío, no un idumeo. ¿Sí? Y este idumeo llamado Herodes, estaba en el trono. No era un hombre amable, no era un hombre querido, era un hombre cruel y sanguinario. Él no solamente mató a su esposa, sino que mató a 3 de sus hijos, mató a su cuñado y además mató a 46 sacerdotes. Ahora uno se puede imaginar cómo el grado de corrupción que había ahí. Porque definitivamente ahí no había separación de poderes. Entonces los sacerdotes bailaban al son de la música de Herodes. Y si Herodes era un hombre cruel, sanguinario y corrupto, obviamente que quienes tenían el favor de él eran iguales. Entonces los que se le quisieron oponer murieron. 46 sacerdotes fueron muertos por Herodes. Mateo 2:13 y siguientes
nos informa de los alcances de la crueldad de este hombre. Pero este hombre de infame memoria también fue un gran constructor. Eso es algo que está un poco olvidado, queda dejado de lado. Pero vamos a recordar ahora algunas cosas. Él de la nada hizo una gran ciudad, Séforis, llamada por Josefo el adorno de Galilea. De Nazaret, si usted quería ir a Séforis, recuerda que Jesús de Nazaret, su infancia la vivió en Nazaret. Su infancia, juventud, su vida adulta en Nazaret. Si quería ir a Séforis caminando, podía hacerlo caminando 1 hora. Ahora bien, como esta gran ciudad surgió de la nada, había mucho trabajo en construcción, y el texto nos dice que José era carpintero, que Jesús era el hijo del carpintero, y a Jesús siempre se nos presenta como que tenía la misma profesión de su padre, algo que era bastante usual en esos tiempos. Los hijos tenían el mismo oficio que los padres le enseñaban su mismo oficio a los hijos. Entonces, ¿dónde ellos tenían trabajo, siendo que Belén era una aldea rural? ¿Dónde ellos tenían trabajo en esto? En Séforis. Entonces no es muy difícil imaginarse a José y a Jesús, tal vez en su adolescencia, caminando 1 hora para llegar a su trabajo de construcción. Herodes también construyó uno de los puertos más hermosos del mundo antiguo, Cesarea. La ciudad que le rodeaba fue la primera ciudad que tenía alcantarillado. Había sido trazada de tal manera que cuando las mareas subían, estas iban por canales dentro de la ciudad y limpiaban la ciudad. Los romanos lo odiaban a Herodes porque mostraba que tenía ingenio, que era un hombre sumamente inteligente, y era una ciudad, al contrario de las ciudades antiguas, que son ciudades, eran ciudades fétidas, no había alcantarillado. Hasta hace un par de cientos de años atrás, la gente eliminaba los excesos corporales lanzándolos por la ventana para afuera. Imagínense cómo eran esas ciudades. Pero aquí tenemos a Cesarea, que tenía alcantarillado, y 2 veces al día el agua entraba y sacaba todo y dejaba limpia la ciudad. Entonces era una ciudad preciosa. Herodes también construyó Masada, una fortaleza a orillas del Mar Muerto, en los acantilados del monte, con la altura de hasta 600 metros. Tenía esta una muralla de 6 metros de alto y 4 de ancho, y la provisión de agua, imagínense, esto está en pleno desierto, y llegar con agua allá a la altura era realmente una obra de ingeniería admirable. Ese era Herodes. Pero la construcción que me interesa destacar aquí es una que Herodes construyó en las cercanías de Belén. Esta, en la cima de una colina, Herodes construyó otra fortaleza a la que llamó Herodión. Era una fortaleza lujosa, con 7 pisos. Imagínense, en esos años, 7 pisos tenía, de lujo, para esparcimiento y seguridad de la familia real. Allí él tenía saunas, tenía pisos de mosaicos en blanco y negro, y las paredes estaban cubiertas de frescos con motivos geométricos y de vistosos colores. Tenía amplios jardines, preciosos jardines. Ese era Herodión. Cuando el sol se ponía tras las montañas de Judea, la sombra del Herodión, ¿sabe dónde caía? En Belén. Yo me crié en mi niñez en Renca, al costado del cerro. Y ahí oscurecía más temprano que en otros lugares de Santiago. ¿Por qué? Por el cerro. Porque el sol se ocultaba para nosotros detrás del cerro Renca. Entonces para nosotros el cerro era omnipresente. Nos recordaba todos los días que estaba ahí. Ahora traslade esta imagen a los habitantes de Belén, quienes en las tardes, en vez de disfrutar
disfrutar del maravilloso sol con un aire limpio, en vez de eso, ¿qué tenían? La sombra del Herodión, el palacio de Herodes. Cuando el sol entonces se pone tras las montañas de Judea, la sombra del Herodión caía sobre Belén y le recordaba a sus humildes pobladores quién era el poderoso. Belén de Judá era un villorrio campesino, donde la principal ocupación, además del pastoreo, era el cultivo del olivo y de la vid. Allí murió la esposa amada de Jacob, y allí fue sepultada. Siglos más tarde, un par de viudas procedentes de Moab, empobrecidas y en soledad, encuentran la bendición de Dios en la persona de Booz. De la unión de Ruth y Booz nace Obed, y su nieto se convierte de pastor de ovejas en rey de Israel. Cuando los belenitas bendicen a Booz, recuerdan a Raquel y le desean que Ruth sea también de estas mujeres que construyen Israel. Miren, tenemos que de la casa de pan, porque eso significa Belén, casa de pan, salió el que dijo: yo soy el pan de vida, que descendió del cielo en Juan 6:51. Segundo Samuel, capítulo 23, nos relata de un tiempo cuando los filisteos dominaron Belén. Allí nos dice el versículo 15: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? A riesgo de sus vidas, 3 valientes del ejército de David irrumpen en el campamento filisteo para traer agua fresca del terruño de su amado rey. Agua que David no bebe, sino que la ofrece a Dios. Allí, en ese lugar donde fluía un manantial fresco y cristalino, de allí también salió el que le dijo a la samaritana, ¿qué le dijo? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otro nombre para Belén es Efrata, que significa fertilidad. En los campos de Belén la gente era pobre, pero la tierra era rica. Allí pastaban los mejores corderos y allí también se producía vino y aceite. Vino y aceite, que son 2 tipos del bendito Paracleto, el Espíritu Santo, enviado por el Padre a petición del Hijo nacido en Belén. Todas estas pistas apuntan a uno, al único. Pero la pista más clara que tenían los eruditos de su tiempo procedían no de sus nombres, ni de su trasfondo histórico o de su producción económica, sino que procedían de los mismos escritos sagrados. Hubo un profeta en el siglo VIII a.C., era un hombre rudo, de pocas palabras, y que mostró una profunda preocupación por el deterioro moral de su tiempo, preocupación por los pobres oprimidos, preocupación por la corrupción y el abuso que los poderosos hacían de los más débiles. Causó conmoción en su tiempo, hablando de estas cosas. Y siglos después, otro profeta, Jeremías, le recordaba a él y su profecía, que Jeremías la había memorizado. Y este profeta Miqueas, ahí en el capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Con todos estos antecedentes, cuando se presentan estos extranjeros extrañamente vestidos en Jerusalén, preguntando por el rey de los judíos, ¿no era natural que corrieran a adorarle? Si se juntan todos estos antecedentes. Pero
¿Alguien puede haber dicho, perdón? ¿El rey de los judíos? ¿A quién es el rey de los judíos? Él es Herodes. ¿De qué están hablando? Los poderes temporales reconocían a Herodes. El poder político, militar, económico y religioso reconoce a Herodes como rey. Y vienen unos extranjeros que nadie había visto antes y dicen, hemos venido a adorar al rey que ha nacido. Cuando Herodes llevaba años en el poder y era un viejo que ya estaba muy cerca de la muerte. Un viejo cruel, sanguinario, que nadie quería. Entonces, algo no encaja aquí. Alguien puede preguntar de Belén, pero ¿cómo? Debe haber dicho Herodes. ¿No es ese pueblucho, un villorrio pobre y miserable, al que lo cubre la sombra de mi palacio? Y ustedes me dicen que de ahí viene el rey. No brilla mi palacio con los últimos destellos del sol mientras Belén se hunde en la oscuridad. ¿Cómo va a venir de Belén el rey? No hay 10 veces más lujos y riquezas en mi palacio Herodión que si se juntan las pocas cosas que tienen todos esos miserables que viven ahí en Belén. ¿Y dónde nació, me dicen ustedes? ¿En un pesebre? ¿Un rey en un pesebre? ¿Acaso me están tomando el pelo? Yo soy el rey, diría Herodes. Yo soy Herodes el Grande. Todo y todos me pertenecen. Y como demostración de mi poder, ordeno que de aquí en más todos los niños menores de 2 años sean muertos. Eso hizo Herodes. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Tuvo temor de esto que estos extranjeros decían. Y ante la duda, él llegó y obró. Ese es Herodes. Pero antes de que sucediera esto, nos introduce Lucas en esta escena que leímos recién. Y en el versículo 25 del capítulo 2 de Lucas dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahora, aquí está este anciano. Él no es rico ni es poderoso. No pertenecía a la élite política ni económica de su tiempo. No era un hombre influyente. Tal vez lo consideraban un hombre medio extraño, un hombre loco, un santurrón dirían algunos. Es que se lo pasa en el templo y habla de un Mesías que va a venir. Dejémoslo. Ya todos los días lo veían. No había nada más común que ir al templo y ver a Simeón ahí. No participaba mucho de toda esa parafernalia que se armaba en el templo con estos sacerdotes corruptos, pero él adoraba a Dios en su corazón. Él esperaba la consolación de Israel. Él era una molestia para esta gente. ¿Por qué? Porque los impíos detestan la presencia del justo en su medio. Les molesta. Acusa. ¿Por qué? Porque la presencia de alguien que teme al Señor acusa la impiedad de los impíos y quedan al descubierto. Entonces les molesta. Él era un hombre, nos dice el texto, lleno del Espíritu Santo. Él esperaba la consolación de Israel. Y él allí estaba, en el mismo centro del culto religioso. Y esto, a pesar que sabía que el sacerdocio era corrupto, que los saduceos eran incrédulos. Miren, los sacerdotes venían de los saduceos, su mayoría eran saduceos, y eran incrédulos. Y que los fariseos, además, que tenían el poder en las sinagogas, ellos eran legalistas, puntillosos, amargados.
Además, aquellos que se consideraban puros, los esenios, y abominaban del sacerdocio del templo, en vez de influir con sus vidas en la sociedad, se habían apartado al desierto a vivir sus burbujas religiosas, lamentándose por el deterioro de la verdadera religión. Hasta el día de hoy encontramos esenios por todas partes. No están en los desiertos, pero están encerrados en las cuatro paredes de un templo, lamentándose del deterioro de la religión, pero no siendo sal ni siendo luz en medio de la sociedad, viviendo vidas encerradas, alumbrándose unos a otros, pero jamás siendo luz en medio de las tinieblas, porque temen ir allá. Son como los esenios. Simeón sabía todo esto, pero él le creía a Dios. Él creía su palabra. Día tras día se dirigía al templo y elevaba allí su oración al Dios verdadero. Y sin duda alguna dentro de sí él se preguntaba: ¿será hoy, Señor? ¿Será hoy que veré tu salvación? ¿Será hoy que te revelarás a mi vida? ¿Será hoy que resplandecerá tu luz en este Israel tenebroso? El versículo 27 de Lucas 2 nos dice que movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. ¿Cuántos días tenía Jesús? 8 días. 8 días. Él toma a este niño de 1 semana en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Pero, un momento, ¿y Herodes? ¿Acaso no era rey? ¿Acaso no estaba reinando? ¿Acaso él no tenía todo el poder? Nada de esto le importaba a Simeón. Pero ¿cómo es posible esto? No había temor en él. Él consideraba la historia de su pueblo y aún su propia historia, pero solo brotaba gratitud de su corazón rejuvenecido. ¿Por qué tenía Simeón esta actitud? El versículo 30 nos dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Como él había visto la salvación del Señor en la persona de ese pequeño, no le importaba a Herodes, no le importaba la crueldad, la maldad, no le importaba la corrupción de los sacerdotes, porque sus ojos habían visto la salvación. He visto tu salvación. Y maravilla de maravilla, no es solamente para mí, porque el versículo 31 dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. No más tinieblas ni opresión, no más esclavitud ni muerte. Versículo 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Todo esto le fue revelado por el Espíritu de Dios cuando él vio a este pequeño. Simeón, guiado por el Espíritu de Dios, fue conducido a la presencia del verdadero rey. Herodes era un impostor. Jesús es el rey. Los magos llegaron a Jerusalén guiados por el Señor, buscando adorar al verdadero rey. Los ángeles repentinamente aparecen, llenando el cielo y cantando loas al Señor. Anuncian a unos pastores que allí, en Belén, ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Ante el anuncio del verdadero rey, sus súbditos se alegran con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque su nombre dice Jesús. Este nombre le ha sido dado antes de que él naciera y le fue dado desde el mismo cielo, por su significado sublime. ¿Cuál es? Jehová salva. La salvación es de Jehová, dice Jonás. La salvación es de Jehová, dice cada uno de sus redimidos. Jesús es el Salvador. La salvación no viene de los poderosos del momento, no viene de Herodes, no viene del César, tampoco de las deidades del panteón romano.
la salvación viene y está solo en Cristo. Hechos capítulo 14 versículo 17 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. Ahora bien, se nos pide que creamos, igual que Simeón en su momento, que no importa cuánto se despliegue el mal, cuánto se expanda la fetidez de la corrupción o la inmundicia moral, no importa qué tan siniestros sean los Herodes contemporáneos, no importa las maquinaciones de Satanás, Jesús es Rey. ¿Creo eso? ¿Creo de verdad que Jesús es Rey? ¿Vivo como si Dios fuera más importante que el mal que enfrentamos en nuestra cultura? ¿O hemos sucumbido a la idea pagana que el bien y el mal son necesarios y que una explicación es que Satanás es el oponente de Dios? Escúchame bien, Dios no tiene oponentes. Nada ni nadie se puede oponer al Todopoderoso. ¿Acaso no sabes que aún Satanás, con todo su poder, no es más que una criatura que debe pedir permiso para infligir sufrimiento a los hijos de Dios? Desconocer las Escrituras trae sufrimiento, duda y desesperanza. ¿Cuántas veces, hermanos, no me he aplicado a mí mismo Lucas 24:25? Allí Jesús reprende a sus discípulos por haberse abandonado a la tristeza y a la desesperanza. Y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dios ha hablado, en su palabra está el registro de lo que Él ha dicho y de lo que Él quiere. Y muchas veces cuando cuando nos invade la duda, el desaliento, la depresión, es porque no están puestos nuestros ojos en lo que han dicho los profetas y los apóstoles. Por eso el Señor le reprende: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Simeón creía las profecías respecto del Mesías, pero los saduceos, los fariseos, Herodes y toda Jerusalén eran unos incrédulos, no creían en lo que Dios había dicho por medio de los profetas. Porque si ellos hubieran creído, hubieran ido a adorar allá junto con los magos y los pastores y hubieran estado allá adorando al Rey que vino a morir. ¿Cuál es la actitud que debe haber en nosotros entonces, en nuestras muestras de incredulidad tan palpables? Ah, Señor, perdóname por dudar de ti, perdóname por dudar de tu poder. Tú eres el Rey, tú eres el Todopoderoso, y además de eso no solo eres el Rey y el Todopoderoso, sino que eres mi Padre. Hermanos, esta es una gran verdad que debe afirmar nuestra fe. Si basta la luz de una débil vela para que huyan las tinieblas de una habitación oscura, ¿cuánto más la irrupción en tu vida de la luz verdadera hará retroceder las tinieblas de maldad que te rodean? Hermanos, no obstante, las sombras que la fortaleza Palacio Herodión deja caer sobre Belén, de un humilde pesebre del mismo Belén comienza a refulgir la luz del mundo. Y nunca será tarde para Dios. Él sabe lo que hace. Génesis capítulo 4, versículo 4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En el momento preciso de la historia, irrumpió el Hijo de Dios y a los suyos se revela como el Rey que había de venir. Por lo tanto,
no mires las apariencias, porque las apariencias engañan. Los sentidos te pueden conducir al error, los sentimientos te sacarán del camino recto y las circunstancias te conducirán al engaño. Recuerda que la hora más negra de la historia, cuando las tinieblas se hicieron más espesas, cuando parecía que el mal había triunfado y que Satanás y sus huestes disfrutaban la victoria, cuando se unió Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, según Hechos 4:27, para matar al santo de Israel, de ese día negro y tenebroso salió el destello de esperanza más luminoso que la explosión estelar más brillante del universo. Él resucitó y brilló con gloria inigualable. Según de Corintios 4:6 nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se dice que el rostro de Moisés brillaba luego de su encuentro con Dios. Tanto brillaba que quienes no estuvieron con Moisés en el monte le pidieron que se cubriera. Él reflejaba la gloria de Dios. Pero ahora, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, nos dice Pablo en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué consecuencias acarrea esto? Leamos el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No más tinieblas, no más dudas ni desesperanza. Somos expuestos por el Espíritu de Dios a la gloria de Dios, y así como somos transformados, las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Juan capítulo 12 versículo 46 dice el Señor: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, cuando nuestra mente sea asaltada con la idea que Herodes reina, recordaremos que él es un impostor. Recordaremos las promesas de Dios contenidas en su palabra. La maldad, hermanos, no triunfará. Un día acabará el pecado y el imperio de la muerte será destruido definitivamente. Apocalipsis 21:4 nos anticipa esto. Nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Herodes es más fuerte? No. El bebé que celebramos en estos días es el mismo Señor que adoramos como congregación cada día del Señor. El bebé que en el pesebre de Belén, ese es el Rey. Él es el Señor. Él es tu Rey. ¿Reina Él en tu corazón o eres súbdito de Herodes? ¿Vives a la sombra de Herodes o habitas al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente? Si la sombra del Altísimo te cubre, no temas entonces caminar el valle de sombra de muerte. ¿Sabes por qué? Porque Él va contigo. Porque Él te toma de la mano y te dice: no temas, yo estoy contigo. Yo transité solo este camino para que tú nunca experimentes esa soledad. Siempre estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Contigo estoy en la angustia y te conduciré salvo y sano a la casa del Padre. Pero tú, que aún eres súbdito de Herodes, no solo experimentas confusión ahora, sino que te aguarda la ruina eterna. Tal vez con tus labios adoras al bebé de Belén como tantos en estos días, pero en tu corazón se yergue lleno de orgullo el trono del maligno. Y Él desde allí, desde el trono de tu corazón, Él gobierna tu vida y te conduce a la perdición. Pero has de saber esto,
que Él es un impostor. Jesús es el Rey, el verdadero Rey que reclama el trono de tu vida es Jesucristo. Ríndete hoy a Él y entrégale tu vida. Que no se diga de ti lo que se dijo de Israel en Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Las religiones del tiempo de Jesús, fariseos y saduceos, se unieron para no rendirse al Rey. Herodes hasta edificó un inmenso y fastuoso templo, pero él no adoraba al Rey. Cada diciembre, por todo el mundo, bocas y labios hablan de este Rey, pero el mismo Rey es un desconocido en sus corazones. Hoy Él quiere reinar en tu vida y tu única opción a Cristo es Herodes. No tengas nada que ver con ese tirano cruel y sanguinario. Ven a Cristo ahora. Mateo 2:1, miren qué precioso. Dice que Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Mientras no nazca Jesús en tu corazón, estará reinando Herodes en tu vida. Dios te bendiga. Que tengas una feliz Navidad. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.